Muy buenos días. Vamos a ver el tema de algunos capacitores, los ejercicios. El, el día de ayer vimos el ejercicio 12, no me acuerdo. ¿Me pueden decir? Sí, adelante. Sonia, ¿querías hablar? Creo que no. Bueno, entonces vamos a ver el tema de los capacitores que estaba faltando, ¿no? Ok, vamos a hacer el ejercicio 13 de los problemas propuestos. Esto. Ok, volviendo entonces a nuestro lienzo de trabajo, tenemos este problema. Dos condensadores de 3 picofaradios y 6 picofaradios están conectados en serie. El conjunto se conecta a una fuente de tensión de 100 voltios, ¿no? Allá la capacitancia total del sistema en picofaradios y la carga del primer capacitor en coulombs. Ok, bueno, acá vamos a tener que dibujar, ¿no? La representación esquemática de un capacitor son dos líneas paralelas, ¿no? Ese puede ser el capacitor 1 y el capacitor 2. Y las acomodamos uno a continuación del otro, ya que nos dicen que están conectados en serie, ¿no? Entonces acá vamos a colocarlo en serie. La característica en serie es que uno de sus extremos, o un borne del capacitor, está conectado con el otro. El otro va a ir a la fuente, ¿no? Aquí vamos a llevar esto a la fuente de tensión. Y esto también, ¿no? Entonces acá, conectando. Y aquí vamos a componer una fuente de tensión. Okay. Generalmente se los representa así, ¿no? Tenemos nosotros la diferencia de potencial que suministra la fuente es 100 voltios, ¿no? Ok, también las magnitudes de los capacitores, ¿no? Para nosotros este puede ser el capacitor 1, de acuerdo a lo que menciona, este va a ser el 2, ¿no? Y tenemos también sus capacitancias, ¿no? Este es de 3 picofaradios y este otro es de 6 picofaradios, ¿no? Como están en serie, ¿no? Hay características para lo que está en serie, ¿no? Hemos dicho que las cargas acumuladas van a ser iguales, ¿no? Eso es una característica en serie, dos puntos. Quiere decir eso que la carga almacenada en 1, en el capacitor 1, va a ser igual a la carga almacenada en el capacitor 2. Y eso también va a ser igual a la carga
del capacitor equivalente del sistema. Y aquí el sistema está compuesto por esos dos capacitores, ¿no? Estos dos capacitores para nosotros van a representar el sistema, ¿no? Y eso se puede sustituir por un capacitor equivalente. Ok, entonces, cuando menciono entonces sistema, así hay que considerarlo, ¿no? Bueno, nos pide allá la capacitancia total del sistema. Entonces, la capacitancia vamos a hacerlo de la siguiente manera, ¿no? Ya sabemos la fórmula también. Cuando está en serie, ¿no? La capacitancia del capacitor equivalente va a ser igual al producto de las capacitancias, ¿no? C1 por C2, dividido entre la suma C1 más C2. Como acá me fijo, todo está en coulombs, ¿no? Los incisos A, B y C están en picofaradios, ¿no? Aquí está, pico. Entonces tengo que llevar a pico. Mejor si trabajo todo en pico, ya me va a ser directamente en pico, ¿no? Acá entonces, para la equivalente, vamos a tener capacitor 1, tenemos 3 picofaradios, multiplicado por 6 picofaradios, dividido entre 3 picofaradios más 6 picofaradios. Haciendo la evaluación, pueden calcularlo. 6 por 3, 18, dividido entre 3 más 6, ¿no? 2. En la evaluación, entonces, esto va a ser igual a 2 picofaradios, ¿no? Entonces, ya hemos respondido la primera parte del problema, la capacitancia total del sistema o la capacitancia equivalente, que es lo mismo. Y adicionalmente nos piden la carga, ¿no? La carga, ya sabemos la relación para un capacitor, la relación entre la carga almacenada con la capacitancia del capacitor y la diferencia de potencial está dada por esa relación, ¿no? Entonces acá, sabiendo que esta relación se cumple en capacitores en serie, por ejemplo, acá yo no tengo los voltajes o las diferencias de potencial en cada capacitor, ¿no? Por lo tanto, pero sí tengo del capacitor equivalente que va a ser los 100 voltios, ¿no? Entonces, aprovechando esta característica de una configuración en serie, entonces como Q1 va a ser igual al Q equivalente, puedo encontrar el Q equivalente, ¿no? Q equivalente, que va a ser la carga del capacitor equivalente, va a ser igual a la capacitancia del capacitor equivalente multiplicado por la diferencia de potencial, ¿no? Que va a ser igual al de la fuente, ¿no? Ya sustituyendo, vamos a tener acá, para sacar en coulombios, como están en las respuestas, ¿no? Hay que trabajar todo el sistema internacional, ¿no? La capacitancia en faradios, ¿no? Va a ser 2 por 10 elevado a la menos 12, que es factor pico. Y por la diferencia de potencial a la que está sometida es 100 voltios de la fuente. Acá vamos a tener menos 12.
Ah, entonces, haciendo la evaluación, 2 por 10 elevado a la menos 12 por 100. Y ahí tenemos, ¿no? En colombios, 2 por 10 a la menos 10, ¿no? Bueno, acá vamos a notar igual, un poquito más grande. 2 por 10 elevado a la menos 10 colombios, ¿no? Listo, ¿no? Es lo que hemos sacado en la calculadora en colombios. Por lo tanto, con esta relación de acá, donde la carga, esto va a ser igual a la carga Q1, a la carga almacenada en el capacitor 1. Y eso es lo que nos preguntaban, ¿no? La carga en el primer capacitor, en colombios, ¿no? Las respuestas sería 2 picofaradios y 2 por 10 a la menos 10, ¿no? Inciso A sería, ¿no? Ok, bueno, de esa manera se procedía para este ejercicio. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? ¿Está todo claro? Ahora vamos a continuar con el 14 entonces. El ejercicio 14 nos habla de cada una de las placas paralelas de un capacitor tiene un área de 200 centímetros cuadrados. Están separadas por un espacio de aire de 0,4 centímetros. Bueno, las placas las podemos dibujar, ¿no? Por ejemplo, placas paralelas. ¿No? También vamos a tener, ok, vamos a suponer que esas son las placas, ¿no? Y obviamente esas placas son metálicas y tienen también un área, ¿no? Entonces, a ver, parece que ya nos hemos olvidado de unir esta parte. Ahí las vamos a pintar. Entonces acá vamos a tener un área A. Ambas son iguales. Y de acuerdo a la descripción del problema, acá entre las placas hay aire, ¿no? Y también nos dan la distancia de separación entre las placas, ¿no? La distancia D de separación, que sería esta distancia de acá, la distancia D. Entonces, cuando estamos hablando de placas paralelas, vamos a poner la aclaración. En placas paralelas,
vamos a tener la siguiente relación, ¿no? La relación entonces de la capacitancia es la siguiente, ¿no? La capacitancia para placas paralelas va a ser igual a la constante dieléctrica, que es la sustancia que está entre las placas, ¿no? La constante K dieléctrica, por epsilon cero. Este epsilon cero, al principio ya lo hemos visto, es la permitividad eléctrica en el vacío, multiplicado por el área de las placas y dividido entre la distancia de separación entre las placas. Entonces, cuando tengamos y nos mencionen placas paralelas, entonces, en función de su geometría y del material que está dentro de las placas o entre las placas, se va a calcular la capacitancia con esta forma, ¿no? Y para placas en serie, Inge. En serie es cuando está uno al lado del otro, ¿no? Acá no estamos hablando de dos placas, ¿no? Sino acá solamente es una sola placa, pero es una placa que son placas paralelas, ¿no? Si son dos placas metálicas que están separadas por una distancia de, y aquí en medio de las placas es aire, ¿no? Entonces, para aumentar la capacitancia o la energía almacenada en el capacitor, generalmente colocan en medio de las placas, en lugar de aire, otro material dieléctrico, ¿no? No conductor, como por ejemplo papel, mica o cerámica, o algún otro material o sustancia que va a aumentar la capacitancia del capacitor, ¿no? Si es aire, casi no es igual que en el vacío, ¿no? Su constante eléctrica del aire es una, así que es como si fueran dos placas en el vacío, ¿no? Así que ya de acá ya podemos encontrar que la constante dieléctrica para el aire, ¿no? Es 0,99999, y eso ya se puede redondear simplemente a Inge, 1. ¿existen varias constantes o solo hay del aire? Para cada material va a haber constantes, ¿no? Entonces, si quieren, a ver, vamos a ver si... Esas constantes yo creo que en el examen nos van a dar, ¿no? O aprendernos. Sí, si es que necesitan, les van a dar bueno, las diferencias, ¿no? De cuánto es la constante, o no les pueden pedir que determinen la constante, pero en base a los otros datos, ¿no? Vamos a ver las constantes, constante dieléctrica, eh, para capacitores, ¿no? De materiales dieléctricos. Bueno, pueden buscarlo, seguramente ahí varios materiales, por ejemplo, ahí están las constantes dieléctricas, acá ojalá que nos permita ver. Aquí están de algunos materiales, ¿no? Del aire y gases, ¿no? Es 1 la constante dieléctrica, ¿no? Aceite de ricino, 4,6 la constante dieléctrica. Aceite mineral es 2,7, ¿no? Agua destilada, y hay muchos más, ¿no? Por ejemplo, cuarzo es un cristal mineral, 4,5. Cera, 1,8. Generalmente en los circuitos utilizan un dieléctrico que es la mica, ¿no? Hay capacitores de mica, entonces está entre 5,7 a 8 su constante dieléctrica. Usan también papel, ¿no? Porcelana también. Entonces,
vidrio y muchos más materiales que son dieléctricos, ¿no? Entonces, en el examen yo pienso que debían darles, ¿no? Si es que van a necesitar, pero obviamente como el aire ya es algo conocido, es uno, ¿no? Entonces, eso a tener en cuenta, ¿no? Entonces, esa constante dieléctrica depende del material de la sustancia, ¿no? Como aquí ven. Ok, vamos a continuar entonces. Esto no era. Aquí vamos a poner. Muy bien, y como ya hemos entendido eso, vamos a hacer el cálculo, ¿no? De la capacitancia de estas placas paralelas, sustituyendo entonces los valores. Vamos a ir con ese. Bueno, la constante dieléctrica del aire va a ser 1, ¿no? Como hemos visto en la tabla también, multiplicado por la permitividad eléctrica en el vacío que hemos visto inicialmente, era 8.85 por 10, ¿no? A la menos 2 era, ¿no? Entonces vamos a ponerlo ahí. Esto está en el sistema internacional, por si acaso, ¿no? Sus unidades de la constante dieléctrica es al revés que de la constante eléctrica, ¿no? Así, 8,85 por 10 a la menos 12 Coulomb sobre Newton sobre metro cuadrado, ¿no? Ok, entonces ahí ya tenemos la constante dieléctrica por el área. El área también hay que llevarlo a metros, ¿no? Todo el sistema internacional, ¿no? Estos vamos a llevar a metros, ¿no? Para reemplazar. Y lo podemos calcular 200 centímetros cuadrados por factor de conversión 1 metro es igual a 100 centímetros, ¿no? Lo elevamos al cuadrado para tener metro cuadrado y centímetro cuadrado, ¿no? Acá nos sale 0,02, ¿no? Entonces, sustituyendo esto, entonces, esto es igual a 0,02 metros cuadrados. A ver, vamos a poner acá 2, llevándolo a metros, ¿no? Ok, acá entonces sustituimos en metros 0,002. Vamos a considerar las cifras significativas. Dividido entre la distancia d también tiene que estar expresada en metros, ¿no? Entonces, ahí tenemos que la distancia de separación entre las placas es 0,4 centímetros. Dividido entre 100 a llevar a metros. Esa es la distancia, ¿no? Entonces vamos a poner 0,004 metros, que es la distancia de separación. Ok, entonces haciendo la evaluación ya podemos calcular constante dieléctrica del aire 1 multiplicado por la permitividad eléctrica en el vacío 8,85 por 10 elevado a menos 12 por 0,002 y dividido entre 0,004. Ahí tenemos un valor que sería entonces llevarlo mejor a un prefijo del sistema internacional con el botón ENG. 10 a la menos 12 es pico, ¿no? Por lo tanto, en picofaradios sería 44,25, ¿no? Entonces, igual 44,25 picofaradios. Pico 10 a la menos 12, ¿no? La conversión a pico sería al final, ¿no? Van a trabajar primeramente todo el sistema internacional, ¿no? Como buen hábito, y luego deciden convierten a un prefijo, como lo hemos hecho aquí, ¿no? Ok, entonces creo que eso nomás era la pregunta.
Vamos a continuar con el ejercicio 15. Entonces, acá vamos a ver. Tenemos la siguiente enunciado, ¿no? Para cada una de las placas paralelas de un capacitor de área 200, es el mismo capacitor, ¿no? El área es 200 centímetros cuadrados y la separación 0,4, ¿no? Entonces, como ven acá, está hablando del mismo capacitor, ¿no? Y también acá está la respuesta, ¿no? Utilizando entonces esto mismo, hay dos preguntas adicionales, ¿no? La primera ya está respondida en el ejercicio anterior, ¿no? En el ejercicio 2 dice, si el capacitor está conectado a una fuente que suministra una diferencia de potencial de 500 voltios, calcula la carga, la energía almacenada y el valor de la intensidad del campo entre las placas. Ok, aprovechando ya nuestras placas dibujadas, ¿no? Vamos a, vamos a conectar estas placas entonces a una fuente de tensión, como dice la pregunta 2, ¿no? Acá entonces, haciendo las conexiones, y acá voy a sacar un cable. Y lo voy a conectar a una fuente de tensión. La otra placa también. Ahí está. Esa va a ser la fuente de tensión B. Y también nos dan de dato, ¿no? Que cuánto es la diferencia de potencial es 500, la que suministra las placas, ¿no? Bueno, ahora, de acuerdo a esta configuración, entonces calcular la carga que va a almacenar las placas, ¿no? Como la carga es directamente proporcional al voltaje, entonces para este voltaje va a haber una cierta cantidad de carga. Obviamente, si aumenta, también va a haber mayor carga, ¿no? Pero en este caso, para 500 hay que calcular. Para eso, entonces, hay que recurrir a lo que hemos estado viendo anteriormente, que la carga acumulada de un capacitor va a ser igual a la capacitancia del capacitor por la diferencia de potencial, ¿no? Entre sus placas. Acá la diferencia de potencial entre las placas va a ser la suministrada por la fuente de tensión, ¿no? Porque es el único capacitor, ¿no? Entonces, estos 500 volts ya tenemos. Y la equivalente, bueno, acá la capacitancia ya hemos calculado acá anteriormente, ¿no? En el ejercicio anterior ya está acá. Pues, ya tenemos todo para calcular, ¿no? La carga va a ser igual entonces a la capacitancia del capacitor, que es 44,25 pico por 10 elevado a la menos 12, multiplicado por la diferencia de potencial, que es los 500 voltios que suministra la fuente de tensión. Acá vamos a tener 11 por 10 elevado a la menos 12, ¿no? Tenemos todo el sistema internacional, la capacitancia en faradios y el voltaje en voltios. Bueno, acá nos va a dar ya en culombios, ¿no? Evaluando 44,25 por 10 elevado a la menos 12 por 500. Ahora vamos a llevarlo normal. Y ese sería el resultado, ¿no? En culombios.
Entonces, si nos fijamos, está acá en nano, ¿no? La respuesta, entonces, podemos llevarlo a un prefijo del sistema internacional con el botón ENG. Ahí está, 10 a la menos 9 es nano, ¿no? Entonces, en nano, redondeando va a ser 22,13, ¿no? Nano coulombio, ¿no? Entonces, acá vamos a poner, esto va a ser 22,13 por 10 elevado a la 9, a la menos 9 colombios, y esto va a ser igual a 22,13 nano colombios, ¿no? Entonces ahí está el prefijo nano, 10 a la menos 9. Muy bien, ya está respondido eso. También nos pide la energía almacenada, ¿no? La energía almacenada vamos a sacar con la fórmula de la energía almacenada de un capacitor, ¿no? Que va a ser igual a un medio de la carga en el capacitor o la diferencia de potencial a la que está sometido. La carga ya tengo, ¿no? Ya está. Y la diferencia de potencial es la misma que de la fuente, porque ahí, por tanto, ya tengo todo para encontrar también la energía almacenada, ¿no? Ok, vamos a evaluarlo entonces. La energía en el capacitor. Un medio es igual a 0,5 por la carga, que es 22,13. Esto para que nos salga en joules, entonces por 10 a la menos 9 y por la diferencia de potencial 500 voltios, ¿no? Así no nos olvidemos, este es su exponente menos 9. Todo está acá en sistema internacional, ¿no? Haciendo la evaluación, un medio por 22,13 por 10 elevado a la menos 9 y por 500. Esa sería entonces la energía acumulada y lo podemos redondear con dos decimales, 5,53 por 10 a la menos 6 joules, ¿no? 10 a la menos 6 es un prefijo también del sistema internacional, el prefijo micro. Entonces, en microjoules podemos también poner 5,53 microjoules, ¿no? Entonces, ya dándole la respuesta en micro, ¿no? Va a ser 5,53 microjoules, ¿no? Micro, ya saben que es un prefijo del sistema internacional, que es una letra griega, la letra mu del alfabeto griego, ¿no? Más o menos por acá, sí. Listo. Además de eso, ¿qué más preguntaba? El valor de la intensidad del campo eléctrico entre las placas, ¿no? Para esto, entonces, tienen que saber la relación válida para únicamente para placas paralelas, ¿no? Para placas paralelas. Se tiene esta relación en función del campo, ¿no? El campo eléctrico para un capacitor de placas paralelas va a ser igual a la diferencia de potencial entre las placas dividido entre la distancia de separación de las placas. Esto es una relación conocida cuando tenemos placas paralelas, ¿no? La forma de las placas, como en este caso podrían ser rectangulares, podrían ser también de forma circular, ¿no? O
Importante que sean paralelas y que sean del mismo área, ¿no? Ok, entonces ahí se va a tener un campo uniforme entre las placas. Evaluando entonces vamos a tener lo siguiente, ¿no? La diferencia de potencial ya tenemos, ¿no? Es 500 voltios. Y la distancia de separación también, ya lo habíamos calculado anteriormente, ¿no? En metros, la distancia de separación es esto, ¿no? En metros. Recuperando ese valor acá. Entonces vamos a tener esa relación. Entonces, haciendo la evaluación, tenemos 500 voltios. La diferencia de potencial divide entre la distancia de separación entre las placas en metros, ¿no? Ahí está. También lo podemos llevar a un prefijo, ¿no? Del sistema internacional. A no ser que la respuesta esté en voltios sobre metro, ¿no? Lo vamos a ver. Está en voltios sobre metro, ¿no? Entonces no llevamos a ningún prefijo. Lo que podríamos haber llevado a la potencia 10 a la 6, ¿no? Mega, ¿no? Megavoltios por metro. Pero lo vamos a dejar como está, ¿no? Pues también lo pueden expresar en notación científica como 1.25 por 10 a la 5, ¿no? Entonces vamos a tener 1.25 por 10 elevado a la 5. Sus unidades voltios sobre metro. Esa sería entonces la magnitud del campo, ¿no? Campo eléctrico entre las placas. Esto sería la 5. Bueno, entonces ahí estaría. Hay una pregunta más adicional. Es la pregunta 3. Y que nos dice si un líquido de constante K, si la constante dieléctrica del líquido es 2.6, se vacía entre las placas para sustituir el aire. Entonces nos dice qué carga adicional se suministrará al capacitor, ¿no? Entonces, como su compañera César también mencionaba, acá nos están ya dando la constante del líquido, ¿no? No nos dice qué líquido es, ¿no? Pero ya nos están dando la constante, ¿no? La constante dieléctrica de ese líquido, que vamos a utilizarlo para encontrar la capacitancia, la nueva capacitancia del capacitor cuando el líquido está entre sus placas, ¿no? Ok, entonces vamos a calcular la nueva capacitancia. La capacitancia prima, vamos a llamar, cuando ya está con el líquido, va a ser entonces la constante K del líquido, ¿no? Por la constante de la permitividad eléctrica en el vacío por el área entre las placas, ¿no? El área no se modifica, es el mismo capacitor de placas paralelas y dividido entre la distancia de separación, que también va a ser el mismo porque no nos dice que se ha modificado, ¿no? Lo único que se ha modificado es
material eléctrico entre las placas, que es ese líquido. Ok, entonces ahí tenemos para encontrar la nueva capacitancia, ¿no? Viendo la evaluación, entonces utilizamos el valor que nos dan de la constante dieléctrica del líquido, que es 2.6, multiplicado por la constante epsilon 0, que es la permitividad eléctrica en el vacío, 8.85 por 10 elevado a la menos 12, por el área, 0.02, si se acuerdan, es el mismo área, y eso divide entre la distancia de separación entre las placas, que era 0.004, ¿no? En metros. Este es menos 12, ahí lo colocamos, y ahí está. Entonces ya podemos hacer la evaluación, en cuánto nos va a salir la nueva capacitancia C'. 2.6 por 8.85 por 10 elevado a la menos 12. Eso está, ya saben, en Coulomb cuadrado sobre Newton por metro cuadrado. Esto multiplicado por 0.02 y dividido entre 0.04, que es la distancia de separación. Ese es el nuevo valor. Lo podemos expresar con un prefijo, tal vez. Ahí. 115 por 10 elevado a la menos 12. 10 a la menos 12 es el prefijo pico, ¿no? Así que podemos escribir esto igual a 115 picofaradios, ¿no? Ok, entonces con esta capacitancia ya puedo calcular la carga que puede acumular con esa misma diferencia de potencial de la fuente, que es 500 voltios, ¿no? Utilizando la relación, entonces, entre la carga de un capacitor va a ser igual a la constante, perdón, a la capacitancia del capacitor, aquí, la nueva capacitancia por la diferencia de potencial del capacitor, que es la misma que de 500 voltios, ¿no? Entonces, la carga que puede almacenar este capacitor con el dieléctrico del líquido va a ser igual. Acá está en nanocoulomb, ¿no? Pero primero vamos a trabajar todo el sistema internacional. Acá vamos a tener entonces 115 pico por 10 elevado a la menos 12 faradios, ¿no? Multiplicado por la diferencia de potencial son los 500 voltios. Vamos a tener acá menos 12. Y de esa manera la nueva carga acumulada será de 115 por 10 elevado a la menos 12 por 500. Ok, entonces también podemos llevarlo a un prefijo nano, en nanocoulombios. Sería 57.5. 57.5. Acá en nanocoulombios, entonces 57.5 es lo que hemos determinado. Por 10 a la menos 9 nanocoulombios, ¿no?
Entonces, con esta constante dieléctrica ha aumentado el almacenamiento de carga, ¿no? Ya que con el aire teníamos una carga menor, ¿no? A ver, vamos a fijarnos, era 22 nomás, ¿no? 22,13 nanocoulombios con aire, y con el dieléctrico del líquido ha subido a 57,5 nanocoulombios, ¿no? Entonces, si la pregunta dice, ¿qué carga adicional se suministrará? Si, ¿cuánto es el incremento en la carga? Pues para el incremento en la carga simplemente hay que hacer la diferencia, ¿no? El incremento va a ser la carga final con la capacitancia prima, ¿no? Menos la carga inicial con el aire, ¿no? Entonces, hacemos la diferencia para encontrar ese incremento, esa carga adicional, ¿no? Va a ser igual 57,5 nanocoulombios, ¿no? Menos, ¿cuánto era? 22 con el aire nomás. 22,13, ¿no? 13 nanocoulombios. Esta diferencia de cargas es justamente la carga adicional, el incremento en la carga, ¿no? Entonces hacemos la diferencia, 57,5 menos 22,3. Ya está. Vamos a volverlo a modo normal, ¿no? 35,37. Es igual a 35,37 nanocoulombios, ¿no? Esa sería la carga adicional. Sobre este ejercicio, ¿alguna pregunta, jóvenes? Ninguna Inge, pero así de esos de las placas, ¿va a entrar para el examen, en este examen o para el próximo? Como está incluido el tema de capacitores, ¿no? Posiblemente podría entrar, pues, porque también hasta circuitos con capacitores están, ¿no? Porque ya para el examen final, en la última semana ya son circuitos con resistencias, ¿no? Y viendo también las leyes de Kirchhoff, ley de nodos y ley de mallas. Entonces, pero por lo menos para este examen el tema de capacitores va a entrar, ¿no? Y bueno, este es de un banco de preguntas, ¿no? De años pasados, que esa vez sí entró, ¿no? Esos temas relacionados con capacitores de placas paralelas, ¿no? Bueno, de todas maneras, por si entra, ya saben cómo resolverlo, ¿no? Las relaciones, tienen que tenerlo ya de memoria, no sé, o su formulario ya, por si acaso, ¿no? Ok, no sé si quieren repasar algo más, algún ejercicio que tenga alguna inquietud. Allí nomás, Inge, solo somos dos y creo que el otro, no sé si está también. Perdón, no te he escuchado bien. Ah, allí nomás, Inge, es que somos dos nomás ahorita. Y, Ya. y, Bueno, ¿para qué hora les han llamado? ¿Para las 2? sí, pero varios deben estar estudiando ya todo eso, alistándose para ir. En la universidad también querían practicar en grupo.
Ah, ya, 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 ya. Bueno, sí, ahora aprovechando que son ustedes solamente, entonces podemos también aprovechar sus dudas, ¿no? Alguna duda, algún tema que quieran repasar, ¿no? De la práctica, ya que aquí tenemos también la práctica. Bueno, hay varios. En la última parte también había algo de capacitores, ¿no? Porque es muy sencillo, ¿no? No sé si tienen Movimiento, movimiento circular, dice mi compañero. movimiento circular. Eso está Ah, dentro del temario. dije, Dinámica circular, ¿no? en dinámica va a entrar igual eso de movimiento circular. Ah, sí, dinámica circular, sí va a entrar. El movimiento parabólico. Eh, parabólico, creo que no está contemplado para parabólico ahora. Tal vez Entonces, podría ser como aplicación, digamos, conjuntamente con dinámica circular, tal vez, ¿no? Combinado. entonces solo sería en dinámica, lo que se puede usar sería el MRU, MRV y el movimiento circular. Ajá, sí, sí, eso, justamente. La dinámica. Pues acá, no sé si han resuelto este ejercicio de acá. O de dinámica circular, a ver, vamos a ver si hay. Mm, tal vez sería En- esto de la esfera, ¿no? Pero, sí, también hay podemos- en el, ¿cómo se llama? En el primer banco de preguntas sobre dinámica. ah, ya, ya. Si tienes, puedes compartirlo y lo resolvemos. Este creo que ya lo hemos resuelto, ¿no? El 46, esto de una esferita. ¿O no lo hemos hecho con ustedes? No me acuerdo. Creo que no, ¿no? No, Inge. Ah, ya, entonces podemos repasar la dinámica circular porque tiene que ver también, porque acá la esferita pequeña va a recorrer una trayectoria circular, ¿no? Y ahí está también la parte de dinámica circular, ¿no? A ver, lo haremos entonces eso para un poco para recordar la dinámica circular. Sí, vamos a realizarlo. Pues volviendo a nuestro lienzo de trabajo, entonces acá, ay, ya se ha terminado nuestro lienzo, ¿por qué tan rápido? Ah, podemos un poquito más, vamos a alargar, ¿eh? Vamos a hacer una. Esto es un. Ok, entonces un poco recordando lo que es la dinámica circular. Ya tenemos el problema, una masa pequeña m, ¿no? Desde el reposo, desde la cima de una superficie esférica sin fricción, es soltada, ¿no? Entonces, ¿con qué velocidad bajará de estar en, dejará de estar en contacto con la esfera de radio 20,6 metros? Ok, entonces, para un poco para recordar acá.
Inicialmente, entonces, la esferita estaba aquí en la cima, ¿no? Normalmente estaba en reposo porque dice que ha sido soltado. Por lo tanto, aquí tenemos un dato que es velocidad inicial cero. Entonces, al estar bajando por la superficie, ¿no? Entonces va a tener una trayectoria, el camino que va a seguir va a ser circular, ¿no? Por lo menos esta sección de arco es circular, ¿no? Por lo tanto, ahí va a haber una fuerza que va a ser centrípeta, ¿no? Una fuerza centrípeta que le va a obligar a hacer esa trayectoria circular. Entonces, si hacemos el análisis de fuerzas, en el momento en que se desprende, digamos, un poquito un zoom vamos a hacer. Así vamos a tener acá, ¿no? En el momento en que se desprende, el peso vamos a tener que dibujarlo siempre dirigido hacia abajo. Ok, de esa manera. Y este peso va a tener dos componentes, ¿no? Una en la dirección radial, en la dirección del radio, y otra en la dirección perpendicular al radio. Si dibujamos las componentes, va a ser del peso, va a haber una componente paralela al radio. Otra vez, a ver, ahí está la componente paralela al radio, que va a ser la responsable de, en ese instante, la fuerza centrípeta, ¿no? Que es la fuerza siempre dirigida hacia el centro de la trayectoria circular. Aparte de eso, hay otra componente también que es perpendicular del peso, ¿no? Ok. Entonces, en esta situación de acá, podemos decir lo siguiente. Esto se encuentra en el instante, un poco más pequeño, en el instante en que se desprende de la esfera grande, ¿no? Entonces, cuando está ya separándose, ya va a perder contacto con la superficie esférica grande, por lo tanto ya no va a haber fuerza normal, ¿no? Entonces acá vamos a decir que en ese instante la fuerza normal va a ser igual a cero. En el momento en que ya se pierde contacto con la superficie, ¿no? Por lo tanto, por la dinámica circular, ¿qué nos dice la dinámica circular? La sumatoria de fuerzas en la dirección radial hacia el centro, que es igual a la fuerza neta centrípeta, ¿no? Fuerza centrípeta, es igual a la masita por la aceleración en esa dirección radial hacia el centro, ¿no? Aceleración centrípeta. Entonces, como la fuerza normal es cero, la única fuerza que está dirigida hacia el centro de la trayectoria circular va a ser esta componente del peso. Ya saben que esto es mg. Y entonces, por trigonometría, miren, esta línea vertical está paralela al peso. Por lo tanto, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Este ángulo teta, en el momento en que se desprende, por ángulos alternos e internos, es el mismo que está acá, ¿no?
en este triángulo rectángulo que se forma con sus componentes. Entonces, en función de ese ángulo teta que nos da, va a ser igual a que, como es la única fuerza, como está al lado del ángulo, con la función coseno vamos a encontrar la fuerza. Entonces, acá vamos a tener la masa por la gravedad por el coseno de teta, ¿no? Más pequeño. Ese sería entonces la componente radial y hacia el centro, que es la fuerza centrípeta en el momento en que se desprende, ¿no? Y no hay más fuerza. Esto va a ser igual a la masita por la aceleración centrípeta. Entonces, esa aceleración también tal vez lo podemos desglosar, ¿no? Y tener en función de la velocidad, ¿no? En el momento en que se va a desprender, acá vamos a tener una velocidad con que de salida, ¿no? Que va a ser tangencial. Entonces, vamos a tener una velocidad tangencial. Y esto es igual a la velocidad tangencial al cuadrado dividido entre el radio R, ¿no? De la trayectoria circular, que sería la trayectoria de la circunferencia grande. Ok, entonces acá fíjense que podemos cancelar las masas, ¿no? No va a depender de la masa de la esferita pequeña. Y despejando B, vamos a tener la primera relación, ¿no? Si B cuadrado, este R va a pasar a multiplicar, vamos a tener que B cuadrado va a ser vamos a RG por coseno de teta. Coseno de teta. Listo, entonces de esa manera ya tenemos una primera relación. Sería 1. Muy bien, entonces ahora por consideraciones energéticas podemos poner un sistema de referencia que no sea muy fácil de simplificar. Por ejemplo, justamente a la mitad de la esfera grande podemos colocar nuestra altura de referencia h igual a 0, ¿no? Y ahí vamos a poner h igual a 0. Nos vamos a tomar en cuenta entonces las energías, ¿no? Las energías en el punto A, como hemos estado nombrando también. Esta es la posición A y este es en el momento en que se desprende la posición B. Entonces, como no hay fricción, dice que no hay fricción, entonces la energía se conserva, ¿no? Energía mecánica. Entonces, la energía mecánica en el punto A va a ser igual a la energía mecánica en el punto B en el momento en que se desprende. En el punto A, entonces vamos a tener, como está velocidad 0, energía cinética 0, ¿no? Acá entonces energía cinética 0. Lo único que va a haber va a ser energía potencial gravitacional porque va a estar a una altura que va a ser igual al radio de la circunferencia grande. Ahí está. Tomando como referencia h igual a 0 justamente a la mitad de la esfera grande, ¿no? Entonces, la masa de la esferita por la gravedad por la altura en A, que es R, eso va a ser igual a la energía en el punto B. Acá ya va a tener una velocidad con la que va a ser disparada tangencialmente. Va a tener una energía cinética, un medio
de la masa de la esferita por la velocidad en el momento en que se desprende al cuadrado. También va a tener una energía cinética, ¿no? Perdón, energía potencial porque todavía va a estar a una cierta altura, ¿no? Esa altura es esta, ¿no? De aquí a aquí. Vamos a llamar HB o H. ¿Cuánto va a valer H? Entonces, si acá se fijan, aquí también tenemos un R, ¿no? Entonces se va a formar un triángulo rectángulo, ¿no? Ahí está. Vamos a girarlo. El triángulo rectángulo entre ahí y ahí. Ahí está ese triángulo rectángulo para determinar la altura, ¿no? La altura en el punto B es este H. Este es el radio de la esfera grande y este es el ángulo θ, que es el que se repite aquí, ¿no? Entonces, por trigonometría, entonces podemos encontrar H. H va a ser igual, como está al lado del ángulo, va a ser con la función coseno. R coseno de θ, ¿no? Ya, entonces con eso ya podemos considerar la energía potencial en el punto B, ¿no? Energía cinética más la potencial que va a ser la masa de la esferita por la gravedad y por esta altura H, ¿no? Que es esto. Bueno, eso sería entonces las dos energías en esos dos puntos. Y aquí ya podemos desglosar con estos dos aportes, ¿no? Acá tenemos un 2, una relación 2 que vamos a sustituir acá, ¿no? Ok. Sustituyendo entonces acá vamos a tener lo siguiente, ¿no? Acá antes, en ambos miembros de la ecuación tengo la masa de la esferita. Dividiendo entre la masa, podemos cancelar las masas, ¿no? Y lo que nos va a quedar es simplemente GR aquí, la gravedad por el radio de la esfera grande igual un medio de B cuadrado, que es la velocidad en el momento en que se desprende, y eso es igual a todo esto, ¿no? Sustituyendo, va a ser RG por el coseno de θ, ¿no? Más GH, ¿no? La gravedad por la altura. La altura está dada por esto también, es R coseno de θ. Listo, acá entonces, sustituyendo entonces esos dos, acá está H y también esta relación en B. Tenemos esta expresión acá. Acá también podemos simplificar aún más, ¿no? Y aquí en ambos miembros tenemos G y R, ¿no? Dividiendo ambos miembros entre G y R, esto va a quedar 1, GR se va a simplificar, GR se simplifica. Y acá solamente nos va a quedar dividiendo 1 igual. Entonces, aquí va a ser un medio de coseno de θ más coseno de θ, ¿no? Coseno de θ es como el factor común, ¿no? Entonces sumamos 1 más 1, un medio más 1. Es como sumar un medio más 2 medios. Eso va a ser 3 medios, ¿no?
1 más, un medio más, más 2, 3, 3 medios de coseno de tita. Acá ya podemos despejar tita, el ángulo en el momento en que se desprende va a ser igual. Este 2 pasa a multiplicar al 1, vamos a tener 2, ya despejando arco coseno, arco coseno de 2 tercios, ¿no? Listo. Entonces, haciendo la evaluación, inversa coseno de 2 tercios. 48.19 nos va a salir. Podemos redondear a 48.2 directo, ¿no? Esto es igual a 48.2 grados. Listo, entonces con eso ya podemos encontrar la velocidad que nos pedían, ¿no? A ver, la velocidad con la que se va a desprender, ¿no? Ya que tenemos este resultado de acá, ya tenemos el ángulo más, ¿no? Con esta relación de velocidad, entonces, sustituyendo el valor que ya hemos sacado del ángulo en teta, acá, y R también nos dan, ¿no? El R de la esfera grande es 20,6 metros. Entonces acá vamos a tener, entonces 20.6 metros por G, la gravedad, ¿cuánto vamos a tomar? Como no nos dice nada, 9.8 nomás. Por el coseno de teta. Eso es 48.2 grados, ¿no? Entonces, a todo esto, para despejar B, como está el cuadrado, ambos miembros al cuadrado, a raíz cuadrada que sacarle, va a tener el B, el despejo. Pues haciendo la evaluación ya vamos a tener la velocidad que nos pide, ¿no? Raíz cuadrada de 20.6 metros, el radio de la esfera grande por la gravedad, 9.8 y por el coseno de 48.2 grados. Hasta aquí, y cesamos también la raíz ahí. Entonces ahí está. Redondeando a un decimal, entonces 11.6, ¿no? 11.6 metros por segundo. En el momento en que se desprende de la esfera grande. Ok, entonces, no sé si tienen alguna duda sobre este ejercicio, porque aquí hemos combinado la dinámica circular con las energías, ¿no? Ninguna Inge. Mi compañero dice que si puedes hacer la pregunta 16 de dinámica, es movimiento circular, es del primer banco de preguntas. Ah, ya, ya. A ver, voy a revisar el primer banco de preguntas. ¿Estaba en dinámica ese banco? A ver, vamos a ver esto. ¿A este banco se refieren? Sí, Inge. Ah, ya, ya. El 16, ¿no? Ah, ok, de esto.
Los revisaremos entonces. Control B. Y ahí está. Ok, vamos a poner acá. Vamos a salir del zoom. Ok, esta es la pregunta entonces. Dice, en un péndulo cónico de altura h, su periodo es 0.8 segundos. Si se duplica su velocidad angular, su nueva altura es g igual a 10. A ver. Acá hay que recordar algunos conceptos, ¿no? Ahí estamos con la altura h, su periodo. El periodo t, ya saben que es el tiempo, un tiempo muy especial, que es el tiempo que da una vuelta, ¿no? En este caso sería 0.8 segundos. Ya, entonces, si se duplica la velocidad angular, su nueva altura es, dice, ¿no? Acá también tiene que ser con dinámica circular, ¿no? Entonces ya saben que la fuerza centrípeta, la fuerza centrípeta va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Esta aceleración centrípeta es la fuerza neta que está dirigido hacia el centro de la trayectoria circular, ¿no? ¿Cuál va a ser esa fuerza? Este es un péndulo cónico, esta es la masita, vamos a decir que el hilo también tiene masa cero, ¿no? Entonces hay que hacer el diagrama de cuerpo libre de esta masa, ¿no? Que va a estar el peso siempre dirigido hacia abajo, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo más grueso. Ahí, el peso. El diagrama sobre la esfera, entonces vamos a tener este peso mg. Ok. Y la tensión en el hilo, ¿no? La tensión en el hilo. Aquí está. Esa tensión, por ejemplo, va a tener dos componentes, ¿no? Una va a ser la componente que va a ser radial, ¿no? Que va a estar yendo hacia el centro de la trayectoria circular, ¿no? Justamente. Este ángulo teta se va a repetir acá. Y la otra componente que va a ser perpendicular a esta horizontal, ¿no? Aquí está el ángulo teta, que se repite por la geometría, ¿no? Por ángulos alternos internos. Listo, entonces acá estarían sus dos componentes. ¿Y qué vamos a tener entonces acá? Esa es la tensión T. Eh, Justamente la componente esta va a ser con la función, como está opuesta al ángulo, va a ser T coseno de teta, ¿no? Perdón, seno de teta, porque está opuesto, ¿no? Seno de teta va a ser la única, digamos, que está radial y hacia el centro de la trayectoria circular. Esa sería la fuerza centrípeta, esa componente de la tensión, ¿no? Eso va a ser igual a la masa. Y la aceleración centrípeta se puede expresar como la velocidad angular al cuadrado por el radio de la trayectoria circular, ¿no? Ahora, el largo del hilo podemos decir que sea L, ¿no? Y acá
vamos a decir que se va a formar un triángulo rectángulo entre la longitud de la cuerda, la altura h y el ángulo, ¿no? Entonces acá tenemos eso. Esta sería la longitud de la cuerda, aquí la altura h, el ángulo θ está aquí, ¿no? Y esto de acá sería el radio, ¿no? Entonces el radio se puede escribir también en función de la tangente, ¿no? Por ejemplo, acá en este triángulo rectángulo que se ha formado, si sacamos la tangente de θ va a ser igual R sobre cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? De acá R ya podemos despejar, R va a ser igual entonces a H por tangente de θ, ¿no? Ok. Bueno, por sumatorio de fuerza en la dirección vertical, ¿no? Entonces la componente de la tensión está al lado del ángulo, que es T coseno de θ, ¿no? T coseno de θ se va a equilibrar con el peso, ¿no? Va a ser igual al peso en magnitud, ¿no? Por sumatorio de fuerza en la dirección vertical, ¿no? De acá tenemos entonces la tensión, podemos encontrar, va a ser mg sobre coseno de θ, ¿no? Entonces esto podemos sustituir acá en esta relación. Como el T ya sabemos que es igual a mg, como acabamos de encontrar, sobre coseno de θ. Y acá estamos por el seno de θ. Eso va a ser igual a la masa que está pendulando por omega cuadrado, que es la velocidad angular al cuadrado, por el radio, ¿no? El radio, acá también ya podemos sustituir por su equivalente, que es h por tangente de θ, ¿no? Aquí vamos a hacer las simplificaciones. En ambos lados de la ecuación tengo masa, podemos cancelar. Acá, por ejemplo, por identidad trigonométrica, seno de θ dividido entre el coseno del mismo ángulo, eso es tangente, ¿no? Así que tangente de θ con tangente de θ se cancela. ¿Y qué vamos a tener entonces despejando omega? Acá solamente nos va a quedar G, ¿no? La gravedad. Y este H, ¿no? Este H que está multiplicando a omega cuadrado va a pasar a dividir. Y eso va a ser igual a omega cuadrado. Despejando omega podemos sacar la raíz cuadrada a ambos miembros, ¿no? Y vamos a tener que omega va a ser igual simplemente a la raíz cuadrada de la gravedad dividida entre la altura h. Listo. Entonces, con eso, con esta relación hay que responder, ¿no? Si se duplica la velocidad angular, su nueva altura es, dice, ¿no? Entonces, si la nueva altura h' va a ser 2 veces h, ¿no? Es lo que indica, ¿no? Si se duplica, no, la velocidad angular hay que duplicar, ¿no? Me estoy equivocando. Ok, entonces, si se duplica la velocidad angular, ¿no? Entonces, la nueva velocidad angular, omega prima, vamos a ver, ¿no? Que va a ser igual al doble del omega que estábamos inicialmente analizando, ¿no? Entonces, eso ocurre
La altura es, dice, ¿no? Sí. ¿Cuál va a ser la nueva altura? H'. Eso está preguntando. Esa es la incógnita. Entonces, de esta relación, entonces, podríamos despejar H más bien de acá, ¿no? De acá H. Y aquí H nos está pidiendo, ¿no? H, entonces va a ser acá G sobre omega cuadrado, ¿no? G sobre omega cuadrado. Sí, despejando H. De acá, ¿no? G sobre omega cuadrado. Y acá entonces hacemos la consideración, ¿no? Si vamos a tener H', vamos a tener entonces un omega primo, ¿no? Entonces el H' va a ser igual a G dividido entre el omega prima cuadrado. El omega prima es 2 veces omega, ¿no? 2 veces omega. Esto tiene que estar al cuadrado, ¿no? Así que haciendo las operaciones vamos a tener G sobre, distribuyendo el cuadrado, 2 al cuadrado 4, y aquí omega cuadrado nos va a salir. Listo, entonces comparando con inicialmente, que era H igual, inicialmente despejando, era G sobre omega cuadrado, ¿no? Entonces, haciendo la comparación, acá tenemos G sobre omega cuadrado, ¿no? Esto va a ser entonces igual a 1/4 de G sobre omega cuadrado, ¿no? Y todo esto G sobre omega cuadrado era la altura inicial, entonces esto va a ser igual a 1/4 de H, ¿no? El nuevo H', ¿no? Entonces sería la respuesta, ¿no? 1/4 de H y sería el inciso D, ¿no? Bueno, espero haberles ayudado. No sé si tienen preguntas sobre esto antes de finalizar. Se entendió todo, ¿no? Ok, gracias. Sí, ¿Cómo? Perdón. Bueno, gracias por su atención. Nos vemos esta tarde y éxitos en su examen. Chau, chau. está bien, gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego.